Sin embargo, la piel de la ciudad guarda otras huellas. Es posible establecer coordenadas e identificar hitos que a los ojos de viajeros mexicanos constituyeron la esencia de Nueva York y encontrarlos y reconocerlos todavía en un acotado perímetro de la ciudad antigua, el estoico casco histórico y clandestino de Manhattan. Si los edificios guardan las huellas de sus hechos, del sitio ocupado por la familia Juárez pueden caminarse 4 calles hasta Astor Place, lugar en que se levanta el edificio de la Universidad Cooper Union. La maciza construcción de 4 niveles, protagonista de numerosas litografías del siglo XIX, es uno de los primeros con estructura de acero, diseñado por Frederick Patterson, desde que fue inaugurado el 2 de noviembre de 1859, gracias a la voluntad del inventor, líder cívico y filántropo Peter Cooper. El edificio nació para enseñar artes liberales a estudiantes de escasos recursos. Por su misión y cronología, es hermano de los institutos de ciencias y artes de México, donde se formaron Juárez y otros liberales que llegarían al poder. El edificio es importantísimo en muchos sentidos, entre otros, es el tatarabuelo de los rascacielos, es una estructura hecha en acero, como antes dije, y además Peter Cooper, con gran visión, dijo: un día se va a inventar el elevador, así que dejen el espacio para ponerlo. Y actualmente sigue siendo una universidad para estudiantes de escasos recursos, una universidad de vanguardia, donde enseñan grandes profesores y donde desde su fundación en 1859 se convirtió en una especie de imán de las causas perdidas. Las primeras feministas, los liberales desterrados de todas nacionalidades, allí hicieron su refugio. Como vamos a ver más adelante, allí fue precisamente donde Zarco dictó una conferencia en defensa de la causa mexicana. Si se toma como punto de partida Cooper Union, es posible encontrar otros hitos que conservan de diversas maneras vestigios de aquellos mexicanos. Rumbo al sur, hacia el sitio donde nació la ciudad, la calle Bowery y el barrio del mismo nombre, que para Justo Sierra era el Broadway de los pobres y por lo tanto una arteria más palpitante y dinámica. Unas cuadras a la derecha, la avenida Broadway de José Rivera y Río, que él vio como emblema del poder y la soberbia de la ciudad en sus vivencias más frívolas y superficiales, y que aún conserva en Soho y Chinatown algunos de los edificios contemplados por él. Grace Church, miniatura gótica de cuya visita dieron testimonio a las hermanas de Arraiza antes de perderse en el tráfago hedonista de hoteles y restaurantes de lujo. El discreto, casi inverosímil y sobreviviente cementerio Marlow en la calle 2 Este, donde se le hicieron honores al cuerpo de Sebastián Lerdo de Tejada antes de ser trasladado a México. El campanario de Trinity Church, desde cuya altura Guillermo Prieto, Aldo Planer, Rotacayes profesional, admiró la ciudad en forma panorámica para dar testimonio de su grandeza a través de una prosa de envidiable riqueza de matices. El siglo XIX fue el gran siglo de los viajes y los héroes. Fulton y Edison modificaron conceptos al dar a luz a dos criaturas que habrían de revolucionar el tiempo y el espacio: el vapor y la electricidad. Igualmente lo hicieron el surgimiento del sentido de nacionalidad y los colonialismos. La litografía como medio de transmisión de lugares
antes ignorados por quien no tenía el privilegio de emprender el viaje personalmente, tarea que después llevaron a cabo la fotografía y el cine. Todo contribuyó a la aparición de un nuevo concepto del viaje de viajero y a un nuevo linaje de viajeros, que contaba a su vez con las categorías más diversas y sorprendentes: piratas y cartógrafos, científicos y desterrados, utopistas y comerciantes, artistas y desesperados. Fueron recibidos por tierras mexicanas, dejaron su huella y se llevaron ante la sola posibilidad de traslado. No, perdón, aquí pasó algo. Bueno, todos estos viajeros se llevaron el testimonio de su estancia y, al escribir sobre su viaje, consumaron una idea de William Wordsworth: emoción recordada en la tranquilidad. Una cosa es el viaje, otra cosa el testimonio que ese peregrino hace de su periplo. La tercera acepción de la palabra viajero en el diccionario es aquel que escribe sobre su viaje. Como ustedes recuerdan, hay una vasta bibliografía sobre viajeros extranjeros en México. José Iturrega de la Fuente, Berta Flores Salinas han escrito importantes obras acerca de los viajeros extranjeros. No pasa lo mismo con los mexicanos. Precisamente por eso me ha interesado estudiar qué sucede con los mexicanos que se trasladan. Los mexicanos que ocupan Nueva York en estos años de los que estamos hablando pertenecen a la categoría de viajes obligados, viajes de orden suprema, como los llamó acertadamente Guillermo Prieto. Estos viajes en los que se ve forzado al ciudadano por motivos políticos, de exilio o destierro. Sí. Con excepción de las hermanas Larrainza, que son hijas de un político chiapaneco, que curiosamente coinciden con los viajeros de los que estoy hablando, todos los demás están exiliados por motivos políticos. Sin embargo, es muy interesante leer el testimonio de las hermanas Larrainza porque es precisamente la versión fresca, espontánea, de estas líneas que con el paso de los años van a escribir la memoria de su viaje por el mundo, pero que tienen como primer punto de partida Nueva York. Vamos entonces a tratar de hacer un retrato colectivo de estos mexicanos que, por orden suprema, como decía Prieto, estaban en Nueva York. El 5 de mayo de 1862, de ilustre y gran memoria, Matías Romero, embajador del gobierno mexicano en Washington, anota en su diario: a las 7 me levanté, almorzamos a las 8, leí hasta las 10 y escribí hasta las 12. Leí hasta las 2 que tomé un lunch. Salí enseguida, volví a las 3 y estuve trabajando hasta las 6 que comimos. Enseguida fui a la librería de Phillips y Salmon a pagar la cuenta de los útiles de escritorio comprados para la legación. A las 7 fui con el señor Montúfar, que vive ya aquí, a ver a Mr. Blair, con quien tuvimos una importante conferencia de hora y media. Vine enseguida y leí hasta las 11 que me acosté.